Amén. Hola 1122, ¿qué tal? Fantástico. ¿Cuántos se han sentido realmente bendecidos por los sermones en el libro de Mateo? ¿Verdad? Increíble, una gran bendición. Agradezco al pastor Job y su fidelidad en la ejecución y preparación. Escucho testimonio tras testimonio de lo que Dios hace en nuestro movimiento. Alabado sea Dios por ello. Si tienen su Biblia, busquen conmigo el capítulo 14 de Mateo. Mateo capítulo 14 es donde estaremos. Esto es lo que voy a hacer. Voy a orar. Voy a orar por ustedes. Les pido que oren por mí, para que Dios haga una obra que solo Él puede, y es salvar a muchos. Hoy, con los ojos cerrados, oremos juntos. Dad gracias, Padre, por tu palabra. Oro para que ablandes nuestros corazones, para que podamos oírte claramente. Dios, actúa contra el maligno que solo busca hacer daño. Te pido que tomes mi cuerpo, pienses con mi mente y hables con mis cuerdas vocales. Todo lo que deseas que sepamos, digamos y hagamos. Jesús, vendrías y traerías vida abundante. Dios, haz tu voluntad en este lugar. Tú eres nuestro Rey y Redentor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy veremos un retroceso literario en nuestro texto. Como tu serie favorita, temporada 5, episodio 2. Empieza con algo sorprendentemente cautivador. Luego la pantalla se vuelve negra y aparecen letras blancas grandes. Dice 2 semanas antes. Eso es lo que hace Mateo en el capítulo 14. Los dos primeros versos son el presente y después nos transporta al pasado para comprender la situación actual. Así que focalicemos en el presente. El versículo 1 dice: en ese tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Herodes no es su nombre, es un título. Quizás pienses que has oído ese nombre antes. Bueno, así es. Si has seguido nuestro estudio de Mateo, recordarás el nombre Herodes desde el capítulo 2. Leímos sobre Herodes el Grande. Verás, Herodes el Grande había oído sobre este bebé que se convertiría en el rey de los judíos de parte de los sabios, y porque no quería que eso sucediera, él se creía el único rey. Puso en marcha un plan para que mataran a Jesús. Ese fue Herodes el Grande. Este Herodes es su hijo. Su árbol genealógico no es muy bueno. En ese tiempo, Herodes el tetrarca oyó de Jesús y dijo a sus siervos: es Juan el Bautista, ha resucitado. Por eso estos poderes milagrosos actúan en él. Para ser claros, Juan y Jesús vivieron a la vez. Así que Herodes, pensando que Juan el Bautista ya ha fallecido, él pensando que Juan el Bautista, quien está muerto, ha regresado ahora de la tumba y se hace llamar Jesús. Pensar eso no es una confusión, no es un error. No, amigos, esto pasa cuando un corazón impenitente no se rinde. Esto ocurre cuando el pecado impenitente se deja solo demasiado tiempo. Genera historias que parezcan reales para quien las vive y absurdas para quienes las observan desde afuera. Es como, ya sabes, cuando vas a la cocina de la oficina y metes la mano en el refrigerador y das un mordisco a un postre que claramente tiene el nombre de otra persona. Y cuando te preguntan si tienes hambre, piensas: ellos lo saben. Te has convencido de que hay cámaras ocultas por toda la oficina y solo están esperando la fiesta de Navidad de la oficina para poner tu cara en cada pantalla de televisión y luego decir: amado, nos hemos reunido para exponer al ladrón de postres. En un asunto no relacionado, el pudín de plátano que comí no tenía el nombre de nadie. Estaba delicioso. O tal vez en tu móvil, ido a lugares donde no debías, hablas con personas con las que no deberías
Y ahora tu pareja toma tu teléfono para ver una foto de hace 2 semanas y piensas, oh no, lo saben. Y piensas que se lo han dicho a todo su grupo. De hecho, ha llegado hasta el liderazgo. Así que ahora cuando el pastor Hobby está predicando sobre la pureza y mira en tu dirección, piensas, seré la ilustración del sermón. Amigos, esto hace la culpa. La culpa que nunca ha sido tratada hará que una persona cuerda diga cosas tontas con total convicción. Este es Herodes. Pero hablemos de esto un poco, porque es de los más poderosos de la región. Tiene un palacio, tiene una corte llena de sirvientes, tiene un ejército, todo ese poder, y es ante el nombre de Jesús que es enviado de vuelta a lo peor que ha hecho. Eso pasa con el poder. Sin paz es su propia prisión. El poder sin paz es una prisión porque piensas, sé cómo obtuve este poder y no fue de la forma correcta. O tal vez piensas, sé cómo estoy manteniendo este poder y no es correcto. El poder sin paz es su propia prisión y este hombre está en ella. Herodes tiene miedo, al menos preocupado, lo que plantea la pregunta, ¿qué hizo? ¿Por qué no puede sacudírselo? Bueno, para responder a eso debemos saber quién era Juan el Bautista, porque si eres nuevo aquí, si no conoces la Biblia y acabas de llegar, has llegado en medio de algo que se ha estado gestando durante mucho tiempo, de hecho siglos. Así que volvamos al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías, el profeta que escribió 700 años antes que una voz en el desierto vendría a preparar el camino del Señor. Luego Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, concluye el Antiguo Testamento prometiendo que Dios enviaría a un mensajero antes de aquel gran y asombroso día del Señor. Juan el Bautista es esa voz. Juan el Bautista es ese mensajero. Es el vínculo en el Antiguo Testamento. Y la venida de Jesús es el último profeta del viejo orden y el primero en anunciar lo nuevo. Nació con un propósito, anunciar la llegada de Jesús. Predicó, llamó al arrepentimiento, incluso bautizó a Jesús en el río Jordán. Este hombre era audaz, algunos dirían que demasiado. No adaptó su mensaje para encajar en la narrativa, para que la gente poderosa se sintiera cómoda. No suavizó lo necesario por causa de los que estaban allí. Eso fue lo que le causó problemas con Herodes. Herodes se divorció y tomó Herodías, la esposa de su hermano, ilegal, inmoral. Juan lo señaló públicamente. Y eso le costó su libertad. Herodes lo hizo arrestar, pero aquí es donde las cosas se tornan raras. Herodes apreciaba a Juan en silencio y disfrutaba escuchar su predicación. No quería dejarse afectar por el mensaje de Juan. ¿Les suena familiar? Llegó la fiesta de cumpleaños, luego el baile, una promesa hecha en público, una muchacha aconsejada por su madre que se adelanta para pedir una cosa: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y semanas más tarde, el nombre de Jesús se extiende por la región y Herodes no puede escucharlo sin el peso de lo que hizo oprimiéndolo. Ese es el hombre en el centro de nuestro pasaje hoy. Pero ahora miremos al pasado para entender lo que pasa. Versículo 3, Herodes había arrestado a Juan y lo encarceló por Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Si leemos Marcos 6, 19, vemos que Herodías tuvo un papel importante en todo esto. Todo porque miren, versículo 4, Juan le decía, no es lícito tenerla. Y eso es todo lo que hay. Sin necesidad de explicaciones, sin suavizar el punto, sin gestionar el tono, solo la verdad puesta ante
del hombre más poderoso del lugar. Del 11 al 22 quiero que entendamos esto. Juan no habló por haber conquistado el miedo. Habló porque temía a alguien más de lo que temía a Herodes. Y existe un solo temor que hace que todo otro miedo sea pequeño. Y Juan lo tenía. Juan estaba dominado por el temor a Dios. Y el temor de Dios no es un miedo cobarde, no es un miedo aterrador. No. Es el temor que tiene una persona que ha estado ante la presencia de algo santo, algo importante, algo poderoso. Que al estar en cualquier lugar con alguien más presente, todo palidece ante el que está en el trono. Ahora miren, Herodes era poderoso, no nos equivoquemos, pero Juan estaba en la presencia del que había hecho a Herodes. Juan hablaba con valor porque temía al Señor, no al hombre. Miren a Herodes, mirad a Herodes, vers 5. Y aunque deseaba quitarle la vida, temía a la gente porque lo tenían por profeta. Verán, Herodes, como dije, respetaba a Juan. Temía a la gente, pero le temía más a Herodías. Herodes tenía poder. Tenía poder, pero le faltaba la valentía para usarlo para el bien. Juan no fue el primer profeta ante un líder corrupto y decir la verdad. De hecho, siglos antes, Elías se paró ante el rey Acab, el más malvado de los reyes que Israel había conocido. Y se planta ante él y señala el pecado de este rey sin pestañear. Vimos esto el año pasado en la serie sobre Elías. Esa tradición profética que envió a Elías a Acab, envió a Juan a Herodes. No es coincidencia. Y así como la confrontación de Elías con Acab tuvo un gran costo personal, la confrontación de Juan con Herodes le costó todo. Eso es lo que tradición profética hace. Quizás se pregunten, bueno, ¿qué es esta tradición profética? ¿La definimos? Sin problema. Esta tradición profética es hablar la palabra de Dios con valentía, sin disculpas, a pesar del costo. La pregunta nunca es si decir la verdad tendrá un costo. No, amigos, lo tendrá. La pregunta es si aquello en lo que creen vale el precio. El silencio ante lo equivocado no es no elegir. Escuchen, es elegir. Y ese silencio ya declaró de qué lado están. Por eso pregunto, ¿hay áreas en su vida donde han callado? Porque la fidelidad era muy costosa. Afirman haber entregado su vida a Jesús. Dicen ser cristianos, dicen amarlo con todo su ser, pero ¿hay lugares en su vida donde han guardado silencio? Quizás su lugar de trabajo, el salón de clases, su círculo de amigos, quizás su familia. Estamos llamados a hablar con valentía, veracidad y sin disculpas. Sé que digo esto y algunos podrían emocionarse. Quizás piensen, sí, gracias a Dios, ahora puedo ser liberado en mi don. No es lo que digo. No digo que deban entrar en cada situación y decir todo. No, necesitan revisarse, revisar su corazón. Para citar al viejo filósofo de la costa oeste, revísate antes de destruirte. La valentía de Juan no era personalidad, era una misión. Debemos ver la diferencia. La hay. Existe una diferencia entre decir la verdad encomendada y tomarse atribuciones que Dios nunca les dio. Hay una diferencia. Verán, lo primero es fidelidad, lo otro es solo ruido, con una etiqueta espiritual. Sepa la diferencia. Guardar silencio ante lo que Dios le ha pedido enfrentar es un acto de desobediencia. Sin embargo, opinar sobre todo lo que le incomoda y decir que es convicción, eso es simplemente orgullo. Deberíamos conocer la diferencia.
Pero en el verso 6 llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías bailó ante todos y le gustó. No es una danza inocente. Muchos comentaristas dirán que fue como una presentación de ballet bonita y linda. No, esto no fue una danza inocente. Agradó a Herodes y juró darle lo que ella pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por sus juramentos y sus invitados ordenó dársela. Envió a decapitar a Juan en la prisión y su cabeza fue traída en un plato y entregada a la joven, y ella la llevó a su madre. Esta es la clase de escena que ya esperamos ver en las películas. Nos sentamos a verla en la pantalla y ni siquiera nos inmutamos. Pero pensemos en El soltero conoce a sobreviviente, con las Kardashian, con los Juegos del Hambre. Todo dirigido por el mismísimo Quentin Tarantino. Las risas me hacen pensar si entienden la ilustración o qué están viendo. Pero esto no es cine, no es una parábola, no es una historia inventada para probar un punto. Es la mismísima palabra de Dios. Registra un hecho real con gente real, un rey, una joven y un hombre que perdió su vida en una cena. Dios no construyó esto para un efecto dramático. Él lo guardó. ¿Por qué? Porque Dios no desea maquillar lo que el pecado produce en realidad en nuestra vida. Un rey tan ebrio del momento que hace una promesa que no puede retirar. Lo que sea que desees, dicho frente a un adolescente. Amigos, eso por sí solo debería advertirles que esto terminará muy mal. Y todo frente a testigos. Entonces ella sale del salón, vuelve y pide la cabeza de un hombre en una bandeja. Dios conserva cada detalle para que veamos en qué podemos convertirnos. Esto es lo que parece el miedo al hombre cuando se le otorga tiempo y espacio para cambiar lo que arruina su vida. Mira el verso 9. El rey se entristeció. Se sintió afligido, aunque triste. Dio la orden por sus juramentos y los invitados. Por sus juramentos y amigos. 2 trampas. 2 causas. Cosas en las que muchos aún caemos. La primera trampa era su boca. Hizo una promesa. En un momento de orgullo, ebrio de aplausos, actuando para la sala, y dio su palabra sobre algo que no tenía autoridad para dar. Así empieza, no con una decisión, sino con palabras. Jesús lo dijo claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que significa, tus palabras no son accidentes. Son confesiones. Cada promesa imprudente revela lo que realmente estás adorando en ese momento. Escucha esto: la boca de Herodes reveló la verdad sobre su corazón antes de saber lo que vendría. El pastor Joby dice: nada se derrama solo. Revela esa promesa. Ese comentario pasajero, esa promesa altruista, ese compromiso robusto, ese sí que diste. Porque la aprobación en la sala te importa mucho más que la integridad en tu pecho. Y ahora esas palabras te poseen. Las palabras imprudentes te dan poder momentáneo, pero te atrapan en las consecuencias. Herodes abrió su boca para impresionar a una sala y dio a un joven las llaves de la vida. Piadoso. Esa es la primera trampa, su boca. La segunda trampa era su audiencia, los ojos en esa sala. Él actuaba para personas que olvidarían su nombre antes de la década acabar. Esta es la trampa de la audiencia. Te promete pertenencia, te promete seguridad, te promete que si solo le das a la sala lo que quiere, estarás bien. Pero déjame decirte la verdad, nunca paga.
Oh, nunca paga. Solo sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que no quede nada de ti. Mira, Herodes no perdió su conciencia en un momento dramático. Durante años había construido trampas, cada promesa descuidada para la multitud. Cada vez que la aprobación de la sala se sintió más urgente que la voz de Dios, hasta que llegó la noche, cuando ambas trampas se cerraron al mismo tiempo. Y un hombre murió por eso. O cuando leemos cosas como esta, tenemos la tendencia a distanciarnos de ellas, a decir, bueno, Herodes es una mala persona. Ese no soy yo. O deberíamos ser no demasiado rápidos para distanciarnos de este hombre. Las trampas en las que cayó son las que construimos con nuestras palabras y necesidad de ser vistos. Una promesa imprudente a la vez, una audiencia a la vez, hasta que llega el momento y descubres quién realmente eres. Así es como funciona el mal. No entra a la fuerza. Usa tus palabras y tu necesidad de aprobación para dejarse entrar por la puerta silenciosamente durante días y meses y años. Y aquí está la cosa, nunca lo vemos venir. ¿No es cierto? Nunca lo vemos venir. Somos tan buenos viéndolo en la vida de otras personas. Es como, oh, veo algo sucediendo en tu vida. Estás a punto de caer, pero primero toma las escrituras y úsalas como espejo para reflexionar sobre tu propia vida. Mateo hace eso, nos lo muestra frente a nosotros. No te lo pierdas, por favor. Permíteme hablar sobre el mal. El mal no entró a la fiesta ese día. Ya estaba allí. Mira, eso es cuando permites que el pecado se instale tu vida. Y aquí está la cosa sobre el pecado. Nunca se queda quieto. No, el pecado nunca se queda quieto. Se fermenta hasta que la cabeza cortada de un hombre termina en un plato, en una sala llena de gente. Solo es el intermedio. El pecado nunca se aquiete, siempre fermenta. La falta de perdón envenena el alma y destruye relaciones. El pecado no descansa. La codicia lleva a sacrificar personas y valores en pos de la acumulación. El pecado nunca descansa. La lujuria lleva al mercantilismo de la imagen y lo pagará todo. Los celos alimentan la paranoia disfrazada de interés. El pecado nunca descansa. El prejuicio fermenta en desprecio, donde las únicas categorías que te quedan para las personas son inferior o una amenaza. El pecado nunca descansa. La amargura se convierte en rabia sin rumbo. Quiero decir, comenzó en algún lugar, pero ahora vive en todas partes. Vive en tu tono, en tus reacciones y en la forma en que ves cada situación. Llegas a ese punto donde todo ahora es un ataque contra ti. Porque el pecado no se queda quieto. Al principio nada de esto se menciona. Disfruta sin costo alguno de tu vida. Sentado cómodo, callado, fortaleciéndose, hasta que todo sale a la luz. Herodes no quiso ser asesino aquella noche, aunque lo había sido durante años. Cada vez que prefirió su reputación a su conciencia, cuando la sala le importaba más que la voz de Dios. Ninguno de esos momentos pareció gran cosa. Ninguno parecía malvado. Parecían compromisos ordinarios que todos hacen hasta que dejan de hacerlo. No una caída, sino 1000 pasos en dirección errónea, cada uno pareciendo razonable. Un día te destruye. Este es el resultado de compromisos ordinarios que se convierten en daños extraordinarios. Déjame repetirlo.
cuando los compromisos comunes se vuelven excepcionales. Daños. Nunca sabes en quién te estás convirtiendo. Debemos quitar este lenguaje de la iglesia. Oh, caí en ese pecado, caí en el adulterio, simplemente caí en esa situación. No, 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 no. Te deslizas allí un compromiso cómodo a la vez. Un solo compromiso cómodo a la vez, hasta que el desvío se vuelve la dirección. Debo hacer la pregunta: ¿estás en un momento Herodes? ¿Un momento Herodes? ¿Una promesa hecha para impresionar que ahora te posee? ¿Una sala cuya opinión es más fuerte que la voz de Dios? Un compromiso parecía insignificante al cumplirlo. Ahora solo queda la excusa de que todos lo hacen. Una palabra que nunca debiste haber dicho. ¿Estás en un Herodes momento? No intento juzgar. Todos pasamos por un momento similar a Herodes. Todos. La pregunta no es si tienes un momento Herodes, sino qué harás al llegar. ¿Qué vas a hacer cuando llegue? Cuando ese momento Herodes llegue, ¿qué vas a hacer? Como preguntas con sinceridad, te lo diré. Esto es lo que espero que hagas. Esto es lo que suplico y rezo para que tú y yo hagamos, que seamos valientes. Que seamos valientes, pero no como piensas. Porque lo más valiente que puedes hacer en ese momento no es seguir adelante. No es hacerlo mejor, gestionar más duro. No, 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 no es eso. Lo más valiente que puedes hacer en ese momento es confesar. Espero que podamos construir esto en la cultura de quienes somos en 1122. Un pueblo que sabe que la confesión es valiente. La confesión es valiente porque cuando confiesas significa que has terminado de actuar, significa que has terminado de fingir, significa que has terminado de dejar que la sala te posea. ¿Prefieres el temor a Dios sobre el temor a los hombres? Herodes tuvo una puerta cuando Juan predicaba. Tuvo oportunidad de confesar. Cada vez que escuchaba la palabra, él eligió quedarse en la sala. Pero quiero que sepas, tienes una puerta. Confesar, rendirlo todo a Jesús y reconocer, no puedo más. Necesito desesperadamente un Salvador. Tienes esa oportunidad. Eso es Herodes. Veamos a Juan. El versículo 10 dice, mandó decapitar a Juan en prisión. Juan no murió heroicamente en un campo de batalla. No murió a mitad de un sermón. No hay dignidad en la mecánica de su muerte. Es brutal y profundamente grotesca. Es injusta. Y en todo, Dios no lo detuvo. Esa no es una frase cómoda de decir y nunca pretenderé que lo sea. Pero quédate conmigo porque lo que parece silencio no es lo mismo que la ausencia de Dios. Lo que parece abandono no es el final de la historia. Te diré una historia, 1886. El rey Mwanga del reino de Buganda, un lugar que todavía existe hoy en Uganda, África Oriental, convoca a unos 30 a 40 de sus sirvientes y esclavos varones y les dice que renuncien a su fe y nieguen a Jesús. Habían entregado sus vidas a Jesús como Salvador. Y él no quería eso. No quería personas en su reino doblando la rodilla ante otro rey, jurando lealtad a otro reino. Y los llama a renunciar a su fe. Esos adolescentes, algunos más jóvenes, desobedecen a este rey terrenal para que puedan obedecer al rey de reyes.
el rey Muanga los quema vivos. La historia nos dice que podías escuchar sus alabanzas y sus oraciones mientras hacían la transición de esta vida a la gloria. Y podrías escuchar esto y decir, bueno, supongo que ese fue el final de la iglesia en Uganda. No, estarías equivocado. Verás, el rey Muanga no se dio cuenta de que mientras prendía fuego a esos jóvenes en la soberanía de Dios, los usaba para expandir la iglesia. La iglesia no se redujo, explotó. En una generación el cristianismo se extendió como ninguna estrategia misionera. Y en todo, Dios no quería su comodidad. Él hacía algo más grande en sus vidas. Algo que no lograron producir en vida, pero que se cumplió en su muerte. Conversaba con mi amigo B. Dobbs. Él dirige una iglesia increíble en Kampala, Uganda, sobre esta historia. Y luego me dice, oye, déjame decirte algo. El descendiente del rey Muanga, que se sienta hoy en el trono, ahora profesa a Jesús como su Salvador. Oh, Dios no acabó. Verán, la fidelidad no garantiza protección contra el dolor. Es el compromiso de seguir caminando a través de él, incluso cuando el fuego es real. Amigos, tenemos que analizar lo que esto significa, porque muchos de nosotros, siendo honestos, tenemos un acuerdo silencioso con Dios que dice algo así: si soy fiel, Él me librará del dolor. O tal vez suena un poco así: si cumplo mi parte del trato, Él mantendrá los peores desenlaces lejos de mi puerta. Y aún así, la vida de Juan desmantela ese acuerdo por completo. Y Pablo lo entendió, el apóstol Pablo. En Romanos 8 escribe que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que le aman, para los llamados conforme a su propósito. Y luego nos dice, ¿cuál es realmente ese bien? Y permítanme decirles, no es confort. No es confort. No se trata de eliminar la dificultad. Romanos 8:29 nos dice, ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo, eso es lo que Dios persigue. Y a veces el camino a esa meta atraviesa directamente aquello que esperabas que Él eliminara. Oh, ¿podría ser sincero por un momento? ¿Puedo ser sincero por un momento? Sé que hemos fingido y actuado hasta ahora, pero ¿puedo ser sincero un momento? A veces el silencio que experimentan no es Dios. A veces el silencio que están experimentando es nuestra culpa. Porque lo que pedimos no ha llegado, el cónyuge no ha llegado, el hijo no ha llegado, el trabajo no ha llegado, las finanzas no han llegado, la curación no ha llegado. La puerta que no se abre sin importar cuánto tiempo estemos frente a ella, y en algún momento tomamos una decisión callada. No dramática, no fue pública. No hubo momento donde te apartaste y dijiste, Dios, ya terminé contigo. Simplemente seguiste viniendo, cantando, sirviendo, haciendo lo que hacen los salvos, pero te habías retraído un poco. Un poco. Por dentro te retiraste. Dejaste de esperar, dejaste de insistir, dejaste de llevarle eso a Él. Porque traerlo y no recibir respuesta duele más que cargarlo en silencio. Y ahora estás, pero no estás presente. Digo, estás en el lugar, pero no estás realmente ahí. Ya no confías en Él con lo que te rompe. Esto no es fe bajo presión. Es fe en pausa. No sé lo que Dios escribió en esta vida. No lo sé, pero les diré lo que sí sé. Es que cada cosa rota que le has llevado en fe será restaurada, ya sea en el tiempo o en la eternidad. Él te sanará en esta vida o te sanará en la siguiente. Pero escúchenme, Él te va a sanar.
Él te hará completo. Eso no es un tal vez, amigos. Eso es una promesa. Y por favor, no dejes que una pregunta sin respuesta te aleje de aquel que la tiene. ¿Por qué? Porque Él basta. Dios basta. Él siempre ha sido suficiente. A veces este mundo roto querrá poner los créditos en tu vida antes de que el verdadero director haya gritado corte. El pronóstico, el diagnóstico, la gente que te ha descartado, las circunstancias donde parece que todo terminó. Oh, pero Dios. Sé que algunos dicen, lo oí insistir en el pero Dios la última vez. Sí, acostúmbrense. Soy el predicador del pero Dios. Soy el predicador del pero Dios, porque soy un creyente del pero Dios. Soy del pero Dios. Iba en dirección a la muerte y condenación. Dios me rescató de mi pecado hacia su luz maravillosa. Gracias, Dios. No solo soy creyente del pero Dios para la salvación, sino para la santificación. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Aunque cruzamos la línea de fe, Él está al oído susurrando. Oh, sigues pecando, sigues haciendo eso, sigues celoso y envidioso. Correrás a Dios diciendo, nunca lo haré de nuevo. ¿Y saben qué debemos hacer? Debemos ser esos creyentes que se paran y dicen, está bien, déjame oírte, hice esto y esto. De hecho, ni siquiera sabes la mitad de esta otra cosa, pero Dios, verán, la sangre que me salva todavía funciona para limpiarme, lavarme y hacerme completo. Dios te entrena para gloria suya. Su obra en ti no ha terminado. Él sigue dirigiendo y no quita sus manos de lo que está haciendo hasta que esté terminado. Eso es lo que la vida de Juan nos muestra. Juan siguió caminando hasta el final. Juan terminó lo que se le dio a hacer. Pasó toda su vida diciendo con palabras y hechos que Jesús valía todo. Al final lo probó con lo que le quedaba. Su vida fue el sermón final. Juan dice de sí mismo, Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. Juan no solo lo predicó, lo vivió hasta el final. Dije, Dios no está comprometido con tu comodidad. Él está comprometido con tu formación y con su propia gloria. Y esos dos compromisos, si tomas en serio tu relación con Dios, te costarán algo. La profundidad de una vida de fe no se mide por lo que Dios evitó. Se mide por la fidelidad con la que caminaste a través de aquello que Él no quiso quitar. Mantén tus ojos en Él, confía y aférrate al único. Escúchame, quien se ha estado aferrando a ti todo este tiempo, aún en momentos como este. O sea, miren a los discípulos de Juan, el versículo 12 nos dice, y sus discípulos vinieron, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a decirle a Jesús. Estos hombres simplemente entierran a su maestro. En eso es en lo que todo esto termina. Ellos sepultan a su maestro. Un hombre que murió porque otro hombre bebió de más e hizo una promesa que jamás debió hacer a una joven aconsejada por su madre en una fiesta que no debió importar. Y ahora están ante una tumba sin nada. Se encuentran frente a una tumba sin nada, sin explicaciones, sin teología que logre darle sentido a esto. No hubo ángeles ni palabras fuertes del cielo. No hay motivo que explique lo sucedido a un hombre piadoso que siempre guiaba a otros hacia Jesús. Una tumba y el silencio. Una tumba y el silencio. ¿Has estado alguna vez en esa tumba? No necesariamente una física, sino ese lugar donde lo que creías sobre Dios no parece explicar lo que te acaba de suceder. Donde tu teología se acaba antes que tu dolor. Donde oraste las oraciones correctas, hiciste todo lo debido y aún así terminaste frente a algo que no puedes explicar. Ahí estaban los discípulos. Y lo que hicieron
importa más que el pasaje entero. De hecho, este es el momento pastoral de nuestro texto. Lo que hicieron importa, es algo que debemos imitar. Se los diré así. Cuando mis hijas eran pequeñas, aún aprendiendo a caminar, las llevé a una fiesta infantil. ¿Por qué? Me gusta añadir caos a mi vida de vez en cuando. Así que voy, oigan, déjenme estar cerca de niños pequeños, globos y azúcar, que no deben comer. Le dije a mi esposa, yo me encargo, quédate en casa. Pero la realidad es que nunca lo tengo, nunca. Nuestra hija menor estaba en la fiesta y corría, como corren los niños cuando descubren que sus piernas funcionan y nadie les ha dicho aún que deban tener miedo. Es libertad pura, sin dudar. Ella corre y se cae. Y entonces sale de ella un grito que es más que solo dolor. Es un grito específico. Es el que todo padre conoce en el momento en que lo escucha. Ella gritó, papá. No necesitas verlo, no tienes que mirar. Escucharás ese grito en medio de la multitud y tu cuerpo se moverá antes de que tu mente pueda reaccionar. Quiero decir, había gente más cerca de ella que yo, buenas personas, gente capaz, personas que ya intentaban alcanzarla, pero ella pasó corriendo junto a todos. Estaba canalizando su energía, esquivando a izquierda, derecha y centro. O eso, o está aprendiendo a bailar salsa. ¿Entiendes? Ella tiene el ritmo. Pasó junto a todos sin evaluar opciones, sin buscar al más capacitado. Su única búsqueda era una cosa, algo que solo él conocía. Los brazos que conocía y nada más bastaba. Quiero decir, alguien intentó detenerla y ella seguía tirando, llorando, moviéndose en una dirección porque sabía cómo. Que los niños saben antes de tener palabras que no hay mejor lugar en el mundo que estar en los brazos de su padre. Eso es exactamente lo que hacen los discípulos. No fueron a los fariseos, no fueron a Roma, no se sentaron en un círculo a discutir sobre doctrina. No. Acudieron a Jesús. Fueron a Jesús porque Juan el Bautista, su maestro, había pasado toda su vida diciéndoles que hicieran eso. Juan señaló a Jesús, he aquí, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Jesús mismo diría en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:8, Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre. La respuesta puede variar entre bastará o estaremos satisfechos. Y entonces Jesús lo mira y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Que el camino al Padre no es rodeando a Jesús, no es junto a Jesús, no es cerca de Jesús, es a través de Jesús y siempre ha sido a través de Él. Por eso los discípulos fueron a Jesús, querían estar ante el Padre porque sabían que Él es quien consuela, Él es quien sana, Él es quien satisface. Y a veces la oración más honesta que jamás harás no es una elocuente, no es una teológicamente sofisticada. La oración más honesta es, Señor, no tengo nada. No entiendo lo que estás haciendo, pero estoy aquí. Vine, te necesito. Y eso basta. Él nunca ha rechazado a nadie que vino con eso. ¿Por qué? ¿Por qué acudimos a Jesús cuando estamos rotos por dentro? Según Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo aspecto, digan todo aspecto, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Acudamos al trono de la gracia con confianza para recibir misericordia y hallar ayuda en tiempo oportuno. Esto no es lenguaje poético, es una promesa que es sí y amén en Jesucristo. Jesús no observó el sufrimiento desde lejos y tuvo una opinión sobre ello. Él se adentró por completo sin reservas. Lloró ante una tumba, sudó sangre en un jardín, gritó desde una cruz citando un salmo de abandono porque sabe lo que se siente cuando el cielo calla. Ha permanecido en las profundidades más oscuras de la vida, lejos de la superficie de cualquier visión, sumergido en lo más sombrío, y 3 días después regresó.
A los 3 días, Él regresó. Por eso vamos a Jesús. No tengo idea de los pesos que llevas hoy. Desconozco qué guardas en tu corazón. No sé ante qué tumba estás. No sé qué culpa te sigue. No sé qué compromiso se ha formado en silencio en tu vida. Cualquier puerta que no se abre sin importar cuánto tiempo hayas estado frente a ella. Hay un lugar al que puedes llevarlo. No es una religión, no es un programa, no son principios para esforzarse. Es una persona, Jesús. Voy a orar. Quizás para algunos han estado cerca de Jesús, han estado cerca de Él, pero saben que nunca han rendido su vida por completo. Esta es la oportunidad para dejar de fingir y de actuar. Ahora es el momento de simplemente acudir a Él para recibir la salvación. Con los ojos cerrados y cabezas inclinadas. Si nunca has rendido tu vida a Jesús como Señor, lo sabes. Has escuchado la canción, pero nunca la has cantado. Se lo has dado todo. Te pido que levantes la mano alto y déjala ahí. Voy a guiarlos con una oración que sé Jesús responde siempre al 100%. Y esa oración es simplemente: Jesús, sálvame. Te necesito. Padre, oro por todos los que tienen la mano levantada. ¿Podrías, por el poder de tu Espíritu, sacarlos de las tinieblas hacia tu luz? ¿Podrías hacerlos pasar de huérfanos a hijos de Dios? ¿Los salvarás? Y recibirlos en el reino, sabiendo que tienen un Padre que los ama más de lo imaginable. Porque la tumba está vacía. Gracias por la salvación. Aquí, en nombre de Jesús. Amén. Amigos, ¿se ponen de pie para responder juntos? Respondemos al Evangelio de 3 maneras. Respondemos cantando, dando y orando. Entonamos al que reina supremo en control absoluto cuando perdemos el rumbo en la vida. Decimos: Dios, confiamos en ti, aunque no veamos tu mano, así que cantaremos. Y luego traemos nuestras primicias, porque Dios nos dio lo primero y lo mejor en Jesucristo. Es nuestro acto de adoración. Y oramos. Esta es una oportunidad para que vengas al altar y confieses, para hacer lo más valiente que puedes hacer y decir: no tengo mi vida bajo control. No sé qué está pasando. Estoy cansado de esforzarme más y hacerlo mejor. Estoy aquí para confesar y rendirlo a tus pies y dejar que su gracia nos inunde. Cantemos, demos y oremos.